noite, buenas noches, Hugo, Gary, Amanda. Aí as pessoas estão a adentrar, estão entrando. Boa noite a todos. Olá. Hoje vamos receber como convidado o professor Oscar. Olá, mi hermano. Hola, Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está? Bien, acá estamos. Acá estamos a... Felices de otra vez estar compartiendo contigo. No más do que yo. Feliz de verte. Así el corazón se queda mejor por verlo. Y las personas están a adentrar, están Sí, acá entrando con nosotros. Para todos, hoy es un día en español, pero seguro que acá los brasileños que nos acompañan van a comprender un poco de lo que vamos a hablar. Creo que va a ser fácil, porque el maestro Oscar ha dictado, charlado muchas clases en Brasil y tiene un juego de hablar bien el español para se comprender. Y aquellos que tuvieran dudas en portugués o español van a escribir, que vamos a intentar sacar todas las dudas que nosotros sepamos, ¿no es? sí, vamos a tratar de ver este tema de preparaciones, ¿cierto? Detallados. Entonces, vamos a ver en español, en portugués, en portuñol, vamos a ver la manera de responder las preguntas. Como sea. Primero, más una vez, gracias, maestro. Maestro Oscar es... hablo de maestro Oscar, de verdad es mi hermano Oscar, pero es un maestro de nuestro equipo que vive en Cochabamba, Bolivia, y trabaja con nosotros hace mucho. Acá Milka Rocha, un genial, también de Cocha, un gran amigo y un genial de la odontología, que nos da una referencia. Y maestro Oscar trabaja con nosotros hace tiempo y desarrollamos ideas, ciencia, conceptos juntos sobre muchas cosas. Y una de las cosas que estamos a trabajar hace tiempo y estamos a publicar, estamos a escribir y ahora más una vez a escribir un nuevo artículo que pueda manejar bien los conceptos para que las personas comprendan. Entonces, gracias, maestro, por estar acá y vamos a hoy hablar un poco sobre preparaciones de los conceptos de tallar o no tallar, de preparar o no preparar los dientes. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes, Rafael, gracias a ti y a Paula siempre por tener la iniciativa de organizar estos lives todos los días, de lunes a viernes. Siempre pienso que cuando esto se termine, las personas van a extrañar los lives de dentística, porque ya es una costumbre todos los días a esta hora mirar los lives que organiza Dentística. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación, por permitirme compartir un poco por este medio. Y como siempre digo, tal vez no aprendamos por internet a tallar una carilla, pero si logramos estar juntos, si logramos levantarnos el ánimo entre todos, pienso que ya vale la pena solo por ese motivo hacer estas actividades. Creo que va a ser un problema después que volvemos a la normalidad, porque creo que las personas ya están a esperar y siempre esperan ese momento. Creo que vamos a seguir haciendo. Acá sigue con nosotros Carlos Arcángelo, que es un grandísimo maestro en Brasil, uno de los maestros más grandes, un capo de las carillas, de la cerámica, de la rehabilitación como un todo, y es un loco como nosotros, que además de maestría, doctoramiento en rehabilitación, maestro de universidad, dicta cursos, ahora está haciendo ortodoncia. O sea, conseguí buscar a alguien más loco do que nosotros. Maestro Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos. Si hablamos alguna tontería, por favor, corríjanos. Maestro Oscar, vamos a empezar. Sí.
voy a hacer una pregunta buena para que las personas puedan después preguntarnos. ¿Cuándo tallar y cuándo no tallar un diente? Sí, esa es una excelente pregunta, ¿no, Rafael? Facílima. Motivo de una tesis de doctorado, cuándo tallar y cuándo no tallar. Pienso que durante los lives en estos días se ha hablado del tema tal vez bastante, pero vamos a tratar de puntualizar. Rafael, me parece importante puntualizar este tema porque algunas cosas que yo escucho, por ejemplo, yo no voy a tallar, no voy a preparar, porque mi técnico es muy bueno, él logra hacer carillas muy delgadas, entonces por ese motivo no voy a tallar. O otras personas dicen, yo prefiero siempre preparar un poco, porque yo trabajo así. O algunos simplemente dicen, a mí me gusta hacer sin preparación, entonces yo prefiero no preparar. Y pienso que la decisión de preparar o no preparar, tallar, desgastar, como queramos llamar, es una decisión muy técnica, más allá de que tu técnico tenga mucha experiencia, que a ti te guste tallar, tengas muy buen pulso, muy buena vista. Pienso que no depende de eso, pienso que debería haber unos conceptos técnicos que indiquen cuándo hacer tallados y cuándo no hacer tallados, especialmente cuando hablamos de carillas cerámicas, ¿cierto? Porque para coronas, aunque sean mínimamente invasivas, algún otro tipo de restauración, siempre hay que hacer un tallado. Pero tal vez la discusión que es motivo de muchos debates, de muchos artículos, muchas conferencias, sea específicamente sobre carillas cerámicas, ¿cierto? Así es. Yo pienso que para las personas comprender, cuando hablamos de carillas cerámicas, las personas ponen en el mismo saco algunas herramientas. Primero, carillas cerámicas, las personas piensan carillas cerámicas, lentes de contacto y fragmentos. Vamos de manera rápida, pensar en fragmentos, maestro, para que las personas comprendam. Fragmentos, por ejemplo, es una técnica, perdón, para mí es una herramienta de la rehabilitación estética y funcional. O sea, se hace fragmentos también para lograrmos éxito con los problemas funcionales. Podremos después discutir sobre las indicaciones, pero no importa. Ahora, las personas necesitan comprender que un fragmento, que mucha gente piensa, es un tratamiento conservador. Y a mí no me gusta de relacionar conservador con no tallar, porque las personas confunden. Y normalmente a confundir, intentam ser conservador no talhando indicações de talhar. Para fragmentos cerâmicos especificamente, as pessoas necessitam compreender que ajustando o esmalte, talhando um pouco ou não talhando, sempre vai haver uma linha de cementação exposta ao meio bucal. E qual é o problema? Se há uma indicação incorrecta para determinados pacientes, por exemplo, pacientes que têm hábitos que vão oscurecer esta linha muito rapidamente, não nos sirve ser conservador indicando fragmentos, porque você é conservador haciendo fragmentos, pero vai manchar, pigmentar o borde da cimentação mais rápido e vai ter que cambiá-la. Ou seja, fragmentos há uma indicação muito precisa quando há espaço suficiente para hacerla, há indicação para ganhar espaço, volume, cambiar a morfologia e que seu paciente pueda receber o fragmento porque tem hábitos de mantenimento. Vou dar um exemplo personal. Eu tenho um hábito de altíssima pigmentação. Eu fumo e tomo 3 litros de café em promédio todos os dias. Em minha boca jamais poderia ser um fragmento, principalmente nos dientes anteriores. Por quê? Porque vai manchar muito rápido. Ou seja, pensando em ser conservador, ao revés, vou ter um problema de baixa longevidade. Em boca de Tiago Toboni, está em capítulo de nosso livro sobre fragmentos, onde Víctor Clavijo escreveu, e há 6 anos que está em boca sem problema nenhum. Ou seja,
Es un paciente que podría recibir, porque había indicación técnica, y más era un paciente que tenía hábitos de mantenimiento saludable. ¿Comprendieron eso? Entonces, pensando en fragmentos, ya vamos a pensar siempre en indicación técnica, obviamente, pero hay que entender, comprender su paciente. Aí nos quedamos com dois tipos, maestro: lentes e carillas cerâmicas. O que pode falar sobre essas duas herramientas? Sí, bueno, por costumbre, lentes de contacto se llama a las carillas que son hechas sin preparación o carillas muy delgadas. Dice en algunos artículos que menos que 0,3 es un lente de contacto y más que 0,3 es una carilla, pero pienso que es más una manera de costumbre de llamar una carilla muy delgada lente de contacto. De todas maneras, para cualquiera de las dos, Rafael, es bueno recordar que muchas veces tal vez no sea necesario hacer una preparación, un desgaste haciendo una línea de terminación, como por ejemplo un chamfer suave o un hombro muy suave, pero puede que sea necesario solamente remodelar el esmalte. Pienso que eso es importante comprender. Algunas situaciones clínicas no necesitan una preparación como tal que implique marcar una línea de terminación, normalmente en cervical y en los interproximales, sino tal vez solamente quitar un volumen de vestibular, eliminar algún ángulo retentivo, hacer un pequeño redondeado de alguna de las esquinas. Entonces, por lo menos para mí eso no es hacer una preparación. Hay un artículo de Víctor Clavijo, justamente una guía para quien esté iniciando con las carillas, donde marca muy puntualmente eso. Es diferente hacer una preparación que solamente hacer una remodelación del esmalte. Así que pienso que es importante comprender eso. En muchas situaciones solo remodelar el esmalte, a veces hasta solo con un disco Soflex, ¿cierto? Solamente dar una redondeada de una esquina, tal vez eso sea suficiente. Y personalmente yo no consideraría eso como una preparación. No es una preparación como tal. Las indicaciones para preparar, para hacer una línea de terminación como tal, son otras. Entonces, pienso que inicialmente es bueno diferenciar ese concepto. Una cosa es solo remodelar el esmalte y otra hacer una preparación como tal. Ahora, Rafael, podemos podemos comentar las indicaciones para preparar, o tal vez mejor las indicaciones para no preparar. Pienso que las indicaciones para preparar es mejor, ¿cierto? Sí, yo pienso solo una complementación. Ajá. A veces el término lentes de contacto y carillas cerámicas confunde a las personas y nos hacen pensar de manera diferente para una herramienta. Mire, lentes de contacto de verdad es una carilla cerámica, pero es delgada. Y si usted piensa así, usted no se preocupa más si va a tallar o no. Usted siempre va a mirar el sustrato y los objetivos que tiene. Porque si usted piensa, voy a hacer lentes, no puedo ni tocar en el diente. No es así. No importa si es una carilla cerámica gruesa o delgadita. No importa, siempre va a ser una carilla. Si usted empieza a trabajar en su cabeza que lente de contacto es una carilla, o sea, usted va a mirar el sustrato mucho más do que el espesor de la carilla. El espesor de la carilla es el fin del resultado. Es todo basado en su planeamiento. O sea, es lo que Maestro Oscar va a mostrar a nosotros. Entonces, es importante. Y para mí, mi cabeza funcionó así. Lente de contacto es una carilla cerámica delgada. Então, a mí no me importa si es delgado o no. A mí me importa lo que necesito hacer. Yo siempre hablo esa frase. Conservador es hacer lo que necesita hacer. Si usted necesita no talhar, no talhe. Pero si necesita talhar, hay que talhar. Porque la indicación es esa. No es no talhar, es conservador. No es eso. El concepto es diferente. Para mí es muy claro. Las personas no pueden confundir y ni se preocupar mucho si va a talhar o no talhar. Si es una lente o una carilla. La indicación hay que ser muy precisa. Y ahí podremos mostrarlos, maestro. Sí. Como decíamos al principio, las indicaciones son técnicas y están ahí, Rafael. Mira,
Podemos dividir las indicaciones para tallar en dos, ¿cierto? Algunas con fines biológicos y otras con fines cromáticos por el motivo del color. Con fines biológicos, Rafael, la primera indicación para tallar siempre va a ser ofrecer espacio para el material, como cualquier procedimiento de prótesis fija. De hecho, el primer objetivo de tomar una fresa y hacer un tallado es ofrecer espacio para el material, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a pensar en la situación de las carillas, piezas que en el momento de la planificación ya nos muestren que tienen un volumen adecuado, normalmente convexidades en el tercio cervical, perfiles o ángulos de emergencia convexos, seguramente van a ser indicación para tomar una fresa y quitar un poco de ese volumen. Porque si no tomamos una fresa y quitamos un poco del volumen, la restauración aditiva sobre una pieza que ya tiene un volumen inicial adecuado va a dar como resultado carillas muy vestibularizadas, sobre contornos, y eso es especialmente peligroso a nivel del tercio cervical, a nivel del tercio gingival, si podemos llamar así también, ¿cierto? Porque normalmente en ese sector de cervical es donde están pequeñas, aparentemente convexidades en el ángulo de emergencia. Pero justamente conversando contigo el otro día veíamos que realmente cervical en biotipos especialmente finos o en muchas situaciones clínicas tienen un perfil de emergencia muy, muy recto en los primeros 0,5 milímetros. Y si un biotipo fino recibe una carilla sin preparación, lo que va a ocurrir normalmente es que cervical va a formar un sobrecontorno, un ángulo de emergencia que va a ser mayor a los 15 grados y se va a formar un área de acumulo de placa bacteriana, de un lugar donde el paciente no logra cepillar bien y el resultado es normalmente un fracaso biológico y estético por motivo de la encía, ¿cierto? La encía se pone roja, el paciente intenta con cepillado, con enjuague, pero se vuelve una inflamación crónica que a mediano o a corto plazo puede dar problemas, especialmente en biotipos finos. Entonces, mira, esa es una de las complicaciones que yo más comúnmente veo y pienso que es por motivo de la mala indicación para hacer carillas o lentes de contacto sin preparación. En esas situaciones es necesario tomar una fresa, quitar un poco del volumen y garantizar que vamos a poder tener un ángulo de emergencia recto en cervical o con 15 grados de angulación como máximo. Entonces, también pienso siempre, como digo en algunas conferencias, en algunos cursos, hablar sobre 15 grados, hablar de 0,5 milímetros es muy, muy fácil hablar, pero los colegas saben que en el momento de trabajar, por lo menos yo no consigo con mis ojos calcular 15 grados, calcular 0,5 milímetros no es algo real. La teoría es así. Eso de verdad, maestro, es uno de los problemas de la interpretación científica. O sea, la ciencia nos prueba algunas situaciones y por un carácter científico hay que poner en los artículos los datos estadísticos. Y eso es un problema, por ejemplo, para eso mirar. Las personas comprenden que no puede tener un volumen en la región cervical. Las personas comprenden que se tiene un volumen principalmente en biotipos finos. Al revés de tener inflamación, va a tener recesión. Las personas comprenden, porque hay en la literatura, en la ciencia, y muchos de nosotros maestros hablamos, que si usted pone un volumen, no puede cambiar el ángulo de emergencia en más do que 15 grados. Pero ese es el problema. Como clínicamente nosotros que sentamos en el sillón sabemos de eso? O sea, hay que interpretar la ciencia y explicarla. Vamos a intentar, maestro. Sí. Entonces, mira, solo para recordar, estamos hablando de indicaciones para tallar referidas al volumen y queremos garantizar que especialmente en cervical vamos a hacer preparaciones que permitan ángulos rectos o que tengan estos 15 grados teóricos y científicos. Pienso que hay unas ayudas clínicas, como por ejemplo, cuando hacemos la planificación, normalmente tomamos un modelo de estudio, ¿cierto?
ahí vale la pena comentar que el modelo de estudio inicial tiene que ser con la mejor calidad posible. Yo prefiero, dentro de lo que se puede hacer, este modelo inicial con silicona, con yeso en buena calidad, porque un modelo tomado con alginato a veces no tiene la calidad del yeso, de un yeso que no sea con una calidad buena, tampoco logra mostrar bien estos detalles que estamos conversando. Pero un buen modelo va a permitir hacer un encerado inicial, y de una manera tan sencilla como mirar el modelo y mirar el encerado va a permitir determinar cómo está quedando este sector cervical, para ver de manera muy sencilla y clínica si se están formando pequeñas convexidades en el tercio cervical. Y una manera mucho más precisa es hacer esta matriz de silicona que todos conocemos en el modelo encerado, ¿cierto? Hacer la matriz, hacer un corte sagital, un corte vertical, y ubicar la matriz en la boca del paciente. No tengo posibilidad de mostrar imágenes ahora, voy a intentar solamente en la computadora, Rafael, pero permite de manera sencilla, de manera clínica, observar cuál será el comportamiento de ese futuro perfil de emergencia. Voy a ver si logro mostrar acá con el celular. Da para mirar, ¿no, Rafael? Sí, así es mejor. Sí. Eso. Ahí. Entonces, por ejemplo, esta es una guía de silicona que fue hecha en base a un encerado. Las guías inicialmente son así. Mira, son herramientas muy sencillas, pero haciendo los cortes con bisturí permiten mostrar de esta manera. Entonces ahí es obvio que no hay espacio para poner un material cerámico, ni siquiera de 0.01. Sí. Usted, ese es un caso inicial donde usted ha hecho la primera impresión, ha hecho el encerado ya planificando la nueva carilla, no importa si con o sin tallado, y cuando hizo la guía detallado, volviendo a la boca del paciente, se mira que no hay espacio en el borde cervical, ¿es eso? Exactamente. Entonces, decíamos hace un momento, tal vez no puedo ver 15 grados con mis ojos, ¿cierto? Pero ahí puedo ver de manera clínica que si pongo cualquier material, sin importar las décimas de milímetro o los grados, seguramente se va a formar aquí un sobrecontorno, ¿cierto? Porque no hay espacio. Así que con una guía como esta se puede, con una sonda periodontal, empezar a mirar los espesores que tenemos. Normalmente en incisal y en el tercio medio vamos a tener espacio. El sector que normalmente complica es cervical, entonces ahí ni siquiera necesitamos sondar para ver que no hay espacio. Si queremos garantizar dos cosas, el espacio para el material, espacio y espesor para el material, y por otro lado, si queremos garantizar un perfil de emergencia recto, saludable, sin hacer sobrecontornos, necesitamos tomar una fresa. Lamentablemente, necesitamos tomar una fresa y quitar un poco de este volumen cervical. Ahora, ¿cuánto es un poco de volumen cervical? Los autores dicen que para algunos sistemas cerámicos se necesita 0,3, 0,2, 0,4 de preparación. Es bueno recordar cuánto espesor de esmalte tenemos en este sector. Hay artículos que muestran que justamente el promedio de espesor de esmalte que existe acá en cervical es de unas 367 micras, 0,3 milímetros. Así que ahí otra vez es desafiante poder tomar una fresa, mira, con la turbina a 150,000 revoluciones por minuto y pedir que hagamos lo que la teoría nos dice, una preparación aquí de 0.3 o menos para tratar de conservar el esmalte. Con toda sinceridad, pienso que en muchas de las preparaciones con chamfer suave en cervical, normalmente vamos a exponer dentina. Entonces, nuestro objetivo sería tratar de ser lo más conservadores posibles. Aquí hay una foto con el tallado en una etapa intermedia, pero solo para pillar el concepto, ¿cierto? Mostrando que con una fresa ya se ha quitado un poco de volumen y ahora sí tenemos espacio para poder ubicar el material y para poder respetar los conceptos de perfil y de ángulo de emergencia. Entonces, esta es una manera clínica, utilizar matrices de silicona, pero antes de utilizar la silicona, incluso, Rafael, en el momento de hacer el mock-up, este fue el mock-up de esta paciente.
Ahí está el mockup con el bisacril. Maestro, Y el mockup... baja el brillo sí, de la pantalla de su computador. Eso. El mockup siempre es un momento muy emotivo, ¿cierto? Porque el paciente ve cómo es el proyecto, normalmente queda muy bien, el paciente se queda feliz, pero aparte de usar como una herramienta solo para ver tamaño y forma, pienso que si nos tomamos unos minutos para mirar los mockups con cuidado, podemos observar justamente esto, ¿cierto? El mockup, si la impresión inicial fue correcta, si el modelo de yeso fue bien vaciado, si el encerado fue preciso, el mockup también va a ser bastante preciso y nos va a permitir, más allá de ver detalles estéticos, ver estos detalles del perfil de emergencia, mostrándonos que se están formando pequeñas convexidades peligrosas, ¿cierto? Que en el momento del mockup pasan de esta manera, pero que con la cerámica podrían hasta empeorar. Y en el mockup también podemos observar, da para mirar para percibir, Rafael, que hay sectores del mockup que están muy delgaditos, casi transparentes. Entonces, seguimos hablando de la misma indicación. Hemos hablado bastante de cervical, pero también en incisal, en tercio medio, podemos ver que no hay suficiente espacio para que la cerámica tenga un volumen uniforme. Entonces, con esa explicación rápida, tal vez queda claro el concepto, ¿cierto? La primera indicación es garantizar espacio para el material. No importa si es cerámica, no importa el sistema, pero tiene que haber espacio. Ahora, si el caso que todos quisiéramos recibir todos los días en la clínica tiene biotipo grueso, tiene un ángulo de emergencia inicial recto, dientes pequeños, con pocas retenciones, tal vez podamos darnos el lujo de no preparar porque el diente de fábrica ya tiene un volumen pequeño que permite adicionar el material y ya tiene espacio. Pero creo que estamos de acuerdo, Rafael, que estos son los casos excepcionales, ¿cierto? No son raros, son excepcionales, son la excepción actualmente de la rehabilitación. Eso, pero mire, la ciencia y la experiencia clínica nos muestra que es posible, que tenemos seguridad, que tenemos posibilidad de hacer casos de carilla cerámica sin tallar, pero eso es una excepcionalidad. Podremos, pero hay que tener una indicación muy cerrada y así podremos hacerla. Pero son excepcionalidades. Sí, Rafael, es interesante hablar con sinceridad que ahora pensamos eso, ¿no? Tal vez hace un tiempo atrás, hace pocos años, estuvo muy aceptado hacer mucha carilla sin preparación y tal vez debido ya a algunos errores hemos comprendido que en muchos casos es bueno todavía hacer preparaciones. Entonces es como que está pasando esta curva que hubo de fiebre de carilla sin preparación y estamos volviendo un poco atrás. Los conceptos que nos dos ahora estamos a mostrar son conceptos que nuestro equipo, o sea, nos dos, así como todos del equipo, cometemos errores de evaluación. Entonces podremos ahora mostrarles por qué cometemos errores de evaluación, diagnóstico e indicación. Y ahí tenemos algunas situaciones a cambiar. Tenemos algunos pacientes que tuvimos que cambiar porque miramos que después hicimos con error. O sea, tenemos experiencia clínica de acertos y errores. Por eso es muy claro para nosotros esa situación actual. Y lo que usted ha mostrado es específicamente pensando en crear espacio, porque no hay posibilidad o no hay espacio en la región cervical. O sea, es una lente, no importa, es una carilla donde cualquier que sea el grosor del tallado, fue necesario hacerlo. Sí, entonces dejaríamos claro, Rafael, que la primera indicación va a ser ofrecer espacio, como cualquier prótesis fija. Sí. La segunda indicación, el segundo motivo para tallar, pienso que es en orden de importancia, el eje de inserción, ¿cierto? Una cerámica que es un material de restauración indirecto para poder ser cementado, igual que cualquier corona, incrustación, puente, necesita tener un eje de inserción correcto. Entonces, el segundo motivo va a ser el eje de inserción. Ahora, Rafael, personalmente pienso
vas a decirme si coincides conmigo, que el lugar donde más trabajo me da preparar es interproximales, por motivo del eje de inserción. Caninos que tienen los interproximales un poco convexos o un incisivo lateral. Vamos a imaginarnos un incisivo lateral que tiene la cara mesial normalmente, que casi podemos ver la cara mesial de los incisivos laterales. Esta cresta mesial bien oblicua que nos deja ver un poco de interproximal. Ahí personalmente se me complica mucho porque no es un eje de inserción sencillo. Es imposible pedirle al técnico dental que sin preparación haga una carilla que logre abrazar de manera correcta, con adaptación correcta, situaciones así en los interproximales. Mire, y si por puedo, eso, si puedo, maestro, un tip. sí. Las personas a veces en la cara proximal, y ahí miro muchos maestros grandes, famosos, presentando casos, por ejemplo, de incisivos laterales con deformación morfológica o hablando que es conoide. Es otro problema. Pero mire, las personas piensan, un diente conoide es un diente que no necesita tallar. De verdad, es un diente que normalmente se talla. Y normalmente, un diente conoide, un incisivo lateral, no es una carilla. Normalmente es una corona que se hace. Y las personas a veces muestran un diente conoide, voy a hacer una carilla sin tallar, pero no puede hacer una carilla porque hay que ponerlo en una forma para ejercer la función. Y eso hay que devolver o crear una morfología palatina. Entonces es una corona y más. Normalmente es un diente que se hace necesario tallar toda la circunferencia cervical, porque normalmente los dientes conoides son todos convergentes para incisar, pero el borde cervical tiene una convexidad muy grande, que usted necesita paralelizarlo, todo el borde cervical, toda el margen cervical, tornándolo paralelo al plano. O sea, hay que comprender que ni siempre usted mira, eso es un caso fácil, es un sin tallar. No, un caso muy difícil es de diente conoide, porque hay que ajustarlo, porque esa pared convexa en la región cervical va a imposibilitarlo de corregir ángulo y manejar el perfil de emergencia. Sí, entonces tal vez un conoide sea una restauración aditiva y por motivo de espacio no necesite tallado, pero por motivo de eje de inserción seguramente va a necesitar. Ahora, Rafael, lo que yo pienso y pienso que es bueno tener presente, para hacer tallados, para dar espacio, la primera razón, tenemos algunas ayudas clínicas como la matriz de silicona, el mock-up. Tú puedes calibrar una fresa y ver cuánto vas a desgastar. Y entonces hay técnicas, ¿cierto? Hay protocolos para ver cuánto volumen de tallado vas a quitar. Pero para garantizar ejes de inserción no existe un protocolo, ¿cierto? La única manera de garantizar un eje de inserción, ahí sí entra en juego la observación, tu vista, tus manos, y la única manera de darte cuenta probablemente que no tienes eje de inserción es cuando el laboratorio te avisa que la carilla no logra adaptar, o si hiciste un escaneado cuando el software te muestra que no tienes un eje de inserción preciso. Y a veces Maestro, lo que pasa es que... Maestro, sí. Y es importante, las personas cuando tallar, eso es física mecánica. Usted hay que entrenar sus ojos para mirar un sustrato e imaginar como la carilla, como la corona, como el inlay, onlay, overlay, no importa cuál sea, cómo va a entrar, cómo va a asentarse, cómo va a adaptarse, de dónde viene, cuál es el sentido que la pieza va a entrar en el tallado. Usted mirando así, hay algunos tips clínicos que se enseña clínicamente, pero hay que entrenar sus ojos para comprender cómo esa pieza va a entrar. Eso es el eje de inserción. Mucha gente hace el tallado y piensa, está listo, pero el laboratorio no consigue hacer porque no tiene un eje de inserción. Eso no es odontología, es física pura. O sea, hay que entrenar los ojos para comprender de dónde la pieza viene, cómo va a entrar. Si usted tiene un mirar claro de que tiene retenciones, hay que quitarlas. Sí. Correcto. Y como te decía, ahí es lo que dijiste, es entrenamiento visual, manual, tener la percepción
pero no hay una técnica protocolar que te garantice el eje de inserción. Entonces, mira, voy a volver a la computadora a ver si logro mostrar. Hablando, Rafael, de esta situación que es buena para comprender el eje de inserción, los diastemas. Antes de hablar del diastema, estaba hablando de los distales. Sí. Solamente la cresta distal, con esta pequeña convexidad que muestra, si nosotros queremos un eje de inserción adecuado, este sector que estaba mostrando pintado con rojo, seguramente vamos a necesitar desgastarlo. Ahora, hablando de diastemas, si nosotros queremos cerrar un diastema de una manera agradable, saludable, ¿cierto? Que la papila rellene bien la tronera, la única manera, lamentablemente, es tener un eje de inserción incisal. Digo lamentablemente porque el eje de inserción incisal, Rafael, es el que probablemente más desgaste me implique. Me va a obligar a tomar una fresa, poner hilo retractor, doble hilo retractor, porque lo que voy a hacer es cambiar el perfil de emergencia interproximal. Y yo comentaba cuando el audio no estaba funcionando que tenemos en la cabeza que odontología mínimamente invasiva son desgastes muy, muy pequeños, ¿cierto? Pero, por ejemplo, para cerrar un diastema de manera conservadora, de manera correcta, no existe otra manera, lamentablemente, que tomar la fresa y garantizar el paralelismo de este sector. Mire, maestro, eso, sí. porque cometemos esos errores por mucho tiempo, pensando que ese tipo de diastema podríamos hacerlo sin tallar. Mire, los resultados nunca eran perfectos, de verdad nunca va a ser, pero no eran resultados buenos que más do que restaurábamos. No reabilitábamos, no devolvían las condiciones, principalmente de perfil. No se puede mirar un diastema exactamente entre los dientes. Un diastema empieza dentro del surco. Es lo que el maestro está a hacer ahora. Sí. Eso, no se puede mirar un diastema solo entre los dientes. Las paredes casi paralelas, pero un diastema empieza dentro del surco gengival. Es donde empieza la convexidad del ángulo de emergencia o donde hay un perfil exactamente. Hay que planificar desde adentro. Sí, entonces pongo esta foto como ejemplo, Rafael, porque tal vez es una de las situaciones que nos obligan a desgastar más y comprendiendo, sí, para tratar de seguir la secuencia, ya no por motivo de que quiero dar espesor al material. Ahora lo que estoy tratando de hacer es garantizar el eje de inserción, ¿cierto? Esto también va a ir relacionado con el sistema cerámico, ¿cierto? Algunos sistemas cerámicos van a exigirnos un poco más de espesor y ahí tenemos que hacer un poco más de desgaste. Pero en resumen, Rafael, referido al espacio para el material, existen ayudas clínicas. Es bueno controlar esto siempre desde vestibular, concentrarse en el tercio cervical. Para el eje de inserción, por el contrario, en carillas, lo que más trabajo va a dar son los interproximales, las crestas mesial y distal, diastemas, y personalmente tengo que decir que es tal vez lo que más trabajo me da a mí, los interproximales, quedarme mirando con un espejo desde incisal, inclinar un poco la cabeza, tomar otro espejo, garantizar bien que vas a tener un eje de inserción. En el libro del profesor Sidney Quina, Invisible, hay una parte que me gusta leer donde habla de preparaciones extensas, cuando hay que hacer 6, 8 preparaciones. Da un consejo tan sencillo como después de 1 hora y media, 2 horas de estar preparando, ponerse de pie, descansar un rato, descansar los ojos, recomponerse un poco, porque en 2 dientes es sencillo, pero cuando tallamos 6 carillas, 8 carillas, 10 carillas, por lo menos yo me demoro bastante en hacer las preparaciones de interproximales, de verificar muchas veces los ejes de inserción, el área de visibilidad dinámica. Esos detalles pequeños son los que van a darnos más trabajo y en verdad, mientras más experiencia adquirimos, mientras más aprendemos, yo siento que me demoro más en hacer las preparaciones, ¿no? Porque cuando no sabía, preparaba muy rápido, podía hacer una preparación en 5 minutos, tal vez. Ahora que estoy tratando de investigar un poco, ganar un poco de experiencia, me demoro más, ¿no? Porque son más detalles que estamos conscientes que tenemos que cuidar. Entonces, hasta ahí, Rafael, tendríamos explicado de manera rápida los motivos para tallar
por motivo de espacio y de eje de inserción, los dos motivos biológicos, ¿cierto? Para decidir tomar la presa y desgastar. Perfecto. Ahora hay algunos pasos más que debemos tomar en cuenta para tallar. Sí, si te refieres a la secuencia de paso a paso para el tallado, sí, sin duda. Me refiero, por ejemplo, a los conceptos. Por ejemplo, si vamos a tallar, por ejemplo, a veces hay indicación de que el diente tiene una situación de sustrato buena para no tallar, pero hay un problema, el color. O sea, el color es un concepto muy claro de que si usted hay que cambiar el color del resultado, o sea, tiene un sustrato muy oscuro, no hay otra opción, no hay magia. La cerámica no va a cambiar, no va a hacer magia en eso. Hay que tallar. Entonces, los motivos biológicos ya hemos conversado, Sí. Los motivos cromáticos, los motivos estéticos, tal vez podríamos decir. Sí. Hay un artículo de McLaren del 2006, dice 0,3 milímetros de tallado para cada tono que nosotros queremos aclarar o cada tono que queremos mejorar. Entonces, eso es muy técnico y muy puntual, y el momento de tallar una pieza con discromía, 0,3 parece muy poco, pero cuando quieres aclarar 3 tonos, ahí ya empieza a ponerse complicado, porque normalmente lo que me pasa o lo que me pasaba muy comúnmente es que siempre tallaba menos de lo necesario y no tenía un buen resultado. Entonces, medir 0,3, entrenar la vista, las manos para calcular con ayudas clínicas como las matrices de silicona, la sonda periodontal es fundamental. Y ese es un problema, a mí me parece. Por ejemplo, el trabajo, esa investigación, esa publicación de McLaren, así como la publicación de Galip Curel, así como la publicación de Leandro Hilger. O sea, son publicaciones que uniformizan o definen algunos espesores. Mire, son orientaciones iniciales, pero solo la investigación y la publicación de Leandro Hilger pone las diferencias de color con diferencias de translucidez de la cerámica. Essa publicação de McLaren, por exemplo, é uma investigação de ele, que tem altíssima experiência e hace suas próprias carilhas em cerâmica feldspática. A maior parte da gente não trabalha com feldspática. Ou seja, para isso, para cambiar o color, há que saber um montão de coisas. Por exemplo, qual cerâmica vai utilizar? Se o técnico tem experiência para utilizar uma determinada cerâmica ou outra. Entonces, mire, son definiciones iniciales, orientaciones, que hay un promedio de para cada tono que se cambia del resultado, se desgasta 0,3 milímetros. Pero hay que saber cuál técnico, cuál cerámica va a utilizar, para que usted pueda definir una profundidad de ese desgaste. Sí, ahí ya tendríamos que empezar a conversar sobre los sistemas cerámicos, ¿cierto? Sí. Pero referido al color solamente, antes de hablar de la cerámica. Primero, yo creo que el detalle es estar conscientes, ¿cierto? Tenemos que comprender que, como tú dijiste, la cerámica no va a lograr magia. Si tenemos una pieza endodonciada que ya no está solo marrón, sino no está casi este color naranja en cervical por la discromía, con 0,3, 0,5 no vamos a conseguir enmascarar esa discromía. Entonces, los consejos que conversamos inicialmente sobre el encerado, las matrices de silicona para poder verificar el espesor, pienso que son fundamentales. Y otra manera sería, cuando es posible, hacer un blanqueamiento del sustrato, tratar de aclarar un poco. Pero aquí hay una imagen. Básicamente, cuando tenemos una pieza con discromía, en resumen, podríamos decir que esa discromía es una indicación clara para tomar una fresa y hacer una preparación. Si recordamos lo que decíamos hace un momento, Rafael, este espesor de esmalte que tiene 360 en cervical, cerca de 900 micras aquí por incisal. Mira, cuando tenemos que hacer una preparación de 0,5, 0,9, ahí sí tenemos que empezar a preocuparnos, porque estamos conscientes que al hacer esta preparación, lamentablemente estamos sacrificando mucho esmalte para la odontología adhesiva que quisiéramos conservar.
Entonces, ese es un detalle a tomar en cuenta. Y ahora sí, sobre el sistema cerámico, Rafael, ¿qué piensas? ¿Cuál cerámica nos ayudará a mantener más o menos conservador el desgaste? Para hablarmos de sistema cerámico, es importante comprender lo que queremos del resultado. Mire, se usted vai, e Victor Clavijo habla muy bien, se usted vai criar un resultado desde cero de muchos dientes, una cerámica a partir de silicatos se puede utilizar. Un caso como ese, por ejemplo, que hay una característica muy grande cromática, de altísimo valor en términos cromáticos, con detalles, com muita transição de opacidade e translucidez, é uma situação que se indica feldespática. Porque para lograr êxito completo, há que fazer em feldespática. Ah, mire, pero a mim não me gusta, o técnico não trabalha. Então, há que compreender que não pode oferecer a seu paciente um resultado muito parecido, solo se seu técnico trabalha muito bem com o silicato. Pero no importa, vamos a comprender los sistemas cerámicos. El único sistema cerámico que consigue hacer una transición natural de la opacidad de la dentina para la translucidez del esmalte es la cerámica feldspática. Las cerámicas inyectadas o fresadas es un bloque, por eso se llama monolítica, sea una pastilla, sea un bloque, que usted va a elegir antes de fresar en CAD/CAM ou de injetar, você vai elegir antes as características de opacidade ou translucidez. Ou seja, há um solo tipo de translucidez ou um solo tipo de opacidade em determinadas pastilhas ou bloques. Ou seja, você não vai ter essa transição suave entre opacidade e translucidez. Normalmente, em esses casos, há que utilizar maquiagem. Ou seja, vai pintar a cerâmica ou estratificar. Agora, mire, sea os tintes de cerâmica, sea muita característica cromática da estratificação, os tintes, principalmente, as tintas utilizadas para maquiar, são derivados do petróleo. Ou seja, vão absorver a luz. Quanto mais pinta, quanto mais maquiagem, tiene una pieza menos valor, más gris si queda el resultado. O sea, depende de muchas cosas, pero hay que tener en cuenta que las cerámicas, por ejemplo, en disilicato, las más utilizadas, son cerámicas que se controlan mejor la opacidad. Teóricamente se talla menos. Las cerámicas feldspáticas necesitan, por su característica de transición de opacidade da dentina para a translucidez del esmalte, necesitan un espesor mayor. Sí, entonces, correlacionando el tema de las discromías con el sistema cerámico, Rafael, solo para resumir, porque mira, se ha pasado muy rápido el tiempo, existen cerámicas fresadas, inyectadas y estratificadas, ¿cierto? Sin duda, como dijiste, desde el punto de vista estético, las cerámicas estratificadas, feldspáticas, probablemente sean la mejor opción. Pero yo siempre considero que es muy importante el tema de accesibilidad, ¿cierto? Sí. La cerámica más accesible tal vez no sea la feldspática. Tal vez el laboratorio no trabaja porque no tiene la capacitación, no llega a este refractario, a veces no se logra trabajar con feldspática. Las cerámicas en bloque de CAD/CAM son una excelente opción, no son la mejor opción estética todavía, comparada con una feldspática o una inyectada, pero tal vez todavía el laboratorio con el que trabajas tampoco tiene CAD/CAM, o tu consultorio tal vez todavía no tiene CAD/CAM, entonces la más accesible actualmente pienso que es IMAX, disilicato de litio inyectado, y me parece que es una muy buena ventaja porque es una excelente cerámica con un excelente desempeño estético, mecánico también, y que exige preparar poco. Logras hacer muy buen enmascarado con pastillas de disilicato de litio. Por el contrario, si vas a hacer un solo incisivo central con un juego cromático muy complicado, tal vez valga la pena preparar más, buscar un laboratorio que trabaje con feldspática.
A veces eso implica enviar hasta otra ciudad tu impresión, como hacemos en ocasiones excepcionales, pero garantizar que para un solo incisivo central vas a lograr el mejor resultado posible dentro de lo que... Y es importante buscando. Que la gente que va a hacer un caso con sustrato oscuro, que necesita tallar, un paciente com substrato escuro não é um paciente com urgência. Você não vai morrer amanhã se não talhar hoje. Há que buscar informações e cambiar informações com o técnico responsável por el caso. Ou seja, ele vai definir que esse caso é melhor a ser com uma cerâmica HT ou esse caso uma MT, ou seja, uma média translucidez e necessita talhar menos ou necessita mais espaço. O sea, su técnico también te ayuda, pero lo más importante, un sustrato oscuro necesita de espacio, necesita tallar, porque la cerámica no va a crear magia en el resultado final. Sí, y ahí cuando hablamos tallados de 0,6, 0,9, conversando de esta manera, 0,6 parece muy poquito, pero cuando vamos preparando, 0,6 ya es doloroso para nosotros y para el paciente a veces desgastar. Y el paciente está ahí escuchando el ruido, está preocupado, no quiere que desgastemos más el diente, pero 0,6 son 0,6. La única manera es tomar una sonda y garantizar que estás desgastando esos 0,6. Si solo haces 0,4, tal vez el resultado no quede bien. Pienso que eso es importante, conversar con los pacientes, tener bien claro. A veces por motivo de un eje de inserción hay que hacer bastante preparación. Y mira, preparar una corona a veces es más rápido porque haces una preparación más puntual. Pero preparar una carilla a veces toma más tiempo, justo porque es minucioso, son desgastes pequeños. Y el paciente escucha el ruido, piensa que estamos desgastando todo el diente. Y es lo contrario, estamos demorando porque son desgastes pequeños, puntuales. Y si por motivo de un eje de inserción el paciente no está de acuerdo en desgastar el diente, por ejemplo, tal vez resina sea una buena opción si es un caso unitario. Si el paciente no quiere sacrificar tejido, habrá que conversar para ver cuáles son las otras opciones. Para terminarmos, porque creo que ya está casi el fin, Kevin nos ha preguntado, en caso de que no exista una buena adaptación del eje de inserción de la carilla, ¿qué desgastan primero? ¿El diente o la carilla? ¿Y qué material usan para verificar exactamente dónde debo desgastar? Creo que Kevin está a preguntar, por ejemplo, si tallamos, desgastamos, enviamos a un técnico, ele envía la carilla porque ha deformado el material de impresión o el yeso y el técnico ha conseguido hacer la carilla. Pero cuando llegue en nuestro consultorio, nuestras oficinas, vamos a intentar probarle no encaja. Creo que sea isso. Creo que sea isso el tip clínico que él está a preguntar. ¿Desgasta diente o cerámica? Sí. Voy a tratar de responder muy rápido. La respuesta técnica, Rafael, sería que si la carilla no entra, hay que desgastar el diente, hacer otra impresión y hacer la repetición de la carilla. Esa sería la respuesta tal vez técnicamente correcta. Yo pienso que si el desgaste o si el sector que está estorbando para la inserción es un solo sector pequeño en una sola superficie del diente, se puede hacer desgastes primero en el modelo. Voy a tratar de mostrar esto rápido. Desgastes de esta manera con una guía sencilla de Duralay se puede ubicar sobre el modelo de yeso. Y este es un desgaste un poco más grande, pero si es para una carilla se puede hacer un desgaste pequeño. Al desgastar el Duralay va a llegar un momento que se va a perforar y vas a tocar un poquito del yeso de esta manera. Entonces, cuando tú creas que has desgastado lo suficiente el yeso, se puede llevar esta guía de tallado a la boca del paciente. A ver si se logra ver. De esta manera. Sí. Ahí, ¿cierto? Y entonces ahora la guía de tallado de Duralay me está mostrando con toda claridad cuánto es el volumen, que en este caso mira queda bastante, que hay que desgastar y con una fresa se puede hacer de esta manera exactamente el mismo desgaste que se hizo en el modelo. Esta es una ayuda que puede salvar en situaciones clínicas
cuando sea un pequeño desgaste, una sola superficie, ¿cierto? Si la adaptación o mejor dicho, la desadaptación es más grande, tal vez valga la pena corregir el tallado y hacer otra impresión y otra carilla, lo que a nadie le gusta hacer. Se nos está acabando el tiempo, Rafael. Maestro, antes de terminar, muy rápido, sí. Paula hoy no participó con nosotros porque está con la familia rezando y hace lives a todos los viernes o jueves. Hoy es viernes o jueves? Viernes. Todos los jueves a essa hora. Entonces, por eso la jefa no participó con nosotros. Tenemos 10 segundos. Te amo. Gracias a todos nosotros. Gracias a ti, Rafael. A todos que estuvieron con nosotros. Gracias a los que nos han acompañado y nos vemos pronto. Un abrazo para todos. Chao, chao.